que seas parte de nosotros y de todas estas conferencias que Dios nos da cada día que nos reunimos. Así que bienvenidos los que están aquí presentes, Dios les bendiga. El tema del día de hoy lo titulamos Reclamos de Dios para la familia. Reclamos de Dios para la familia, y nuestra base va a estar en Malaquías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Así que vamos a darle lectura a partir del versículo 6, pero vamos a leer primeramente el versículo 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Comenzamos viendo que el libro del profeta Malaquías resume 23 preguntas del sentimiento de Dios, del dolor de Dios por la actitud de su pueblo. Sabemos que el pueblo de Israel ha sido el pueblo de Dios escogido desde hace cientos de años, si no es que ya miles de años. Este pueblo escogido por Dios caminó con Dios, siguió a Dios, pero en muchos momentos este pueblo desfalleció e hizo cosas que no estaban bien delante de Dios. En muchas ocasiones Dios le llama adúlteros, en muchas ocasiones Dios les llama que se prostituyen con ídolos, en muchas ocasiones Dios les tiene que exhortar y Dios permite. Ya en este exilio que hay cuando está Malaquías, ¿verdad?, por el imperio babilónico, y hay 600 años de que Dios no habla a través de profecía. En este momento Malaquías recibe esta última profecía, esta última palabra de Dios para su pueblo. Por eso comienza de una manera tajante diciéndonos: esto es palabra de Jehová. Di conmigo: esto es palabra de Jehová. Contra, o sea, no es esta mañana a favor del pueblo de Dios, sino es contra el pueblo de Dios. Hoy en día podemos hablar acerca de la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que nos ven por internet, que forman parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y esta palabra que habla Malaquías no es a favor de, sino contra de el pueblo de Israel, contra del pueblo de Cristo por medio de Malaquías. Estas preguntas que resume todo Malaquías, también es importante que como familia las tomemos en cuenta. Recordemos que estamos viendo la serie familiar, porque mientras más agradado esté Dios de nuestra familia, más abundantemente puede vivir la familia en Cristo Jesús. Más bendiciones puede experimentar la familia en Cristo Jesús. Pero mientras más molesto esté Dios contra la familia, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, menos bendiciones podemos recibir de Dios, sino la ira y el juicio de Dios pueden recaer sobre nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo último que nosotros queremos experimentar, pero es una realidad. Tenemos que conocer también que el profeta Malaquías es el último profeta en recibir palabra de Dios como profecía, revelación de Dios, porque pasan casi 400 años después de esto que vamos a estar a analizar, hasta que Jesús viene y habla una vez más a través de los evangelios y los apóstoles. Vamos a ver en esta mañana 5 reclamos que tiene Dios en contra de la familia, que en esta mañana deseo con todo mi corazón que Dios pueda tocar nuestros corazones, pueda hablar a nuestros corazones, pueda cambiar nuestros corazones y podamos salir de este lugar pensando y analizando qué cosas debemos cambiar en nuestro diario vivir para poder vivir bajo la bendición y la cobertura de Dios. Y el primer reclamo que Dios tiene en contra de la familia lo titulé de esta manera, como pregunta: ¿cómo quieres que tus hijos te honren si tú no me honras a mí? ¿Cómo quieres que tus hijos te honren si tú no me honras a mí? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Vamos a darle lectura. Dice, todos conmigo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, como pregunta todos conmigo, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está qué cosa? 2 palabras que necesitamos subrayar y entender en esta mañana. Número 1, ¿dónde está la honra a Dios y dónde está el temor a Dios? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amados santos de Dios, esto va dirigido sí a los padres de familia, pero va también dirigido a las mamás, a las amas de casa, pero principalmente a los varones, a los padres de familia, ya que nosotros somos
sacerdotes en nuestros hogares. Somos los primeros pastores en nuestros hogares. Algunos dicen, bueno, yo no soy pastor, nunca he ido a un instituto teológico, no he sido quizás nombrado como un pastor, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que en nuestro hogar tenemos un pequeño rebaño. Esa es nuestra esposa y nuestros hijos. A las mamás que viven solas, que son madres solteras o que son viudas, etcétera, etcétera, estas mamis también se han convertido de alguna manera en un tipo de sacerdocio para su hogar, porque son las encargadas de guiar y de llevar a su pequeño pueblo hacia ¿quién? Entonces, el primer reclamo que vemos aquí en Malaquías 1:6 en la primera parte es que ¿cómo quieres que tus hijos te honren? ¿Cómo quieres que haya una honra si nosotros como sacerdocio, si nosotros como liderazgo en nuestro hogar muchas veces ni honramos ni tememos a Dios? Es duro, pero es una realidad. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos que Dios es nuestro Padre. Quizás lo hagan, porque hasta la religión tradicional, la religión de donde salimos muchas de las personas, les enseñan esto, que tenemos un Dios en los cielos, pero muchas veces no les enseñamos a honrarlo con nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y es que es muy diferente tener la conciencia de que hay un Dios, pero también es muy diferente el honrar a este Dios. ¿Sí me siguen? Una cosa es tener la conciencia de que Dios está. Hoy tú vas, ¿verdad? Y hablas por la calle y le preguntas a las personas, ¿tú crees en Dios? Y las personas te pueden decir, pues sí, de alguna manera creo en Dios. Sí, tengo ahí, ¿verdad? Un crucifijo con la figura de Jesús. Sí, voy a misa todos los domingos. Sí, me congrego y de alguna manera creen que hay un Dios. Pero de eso a honrar a este Dios hay un camino muy grande que recorrer. ¿Cómo podemos exigirle a nuestros hijos que nos honren como padres, que nos respeten como padres, que nos obedezcan como padres, si nosotros no honramos a Dios, sino que vivimos la vida como nos da la gana? Aquí había dos palabras que les dije que subrayaran. Vamos a ver cuáles eran. Número 1, ¿dónde está qué cosa? Mi honra. Di conmigo, honra. Una vez más, honra. Y número 2, ¿dónde está el temor? Di conmigo, el temor. Amados santos de Dios, si no hay temor, mucho menos hay honra. Muchas personas hemos creído en Dios, confiamos en que hay un Dios, pero no tememos a ese Dios. A muchas personas se les hace muy fácil el pecar, a muchas personas se les hace muy fácil el hacer cosas en contra de Dios y ya no hay temor. Hablaba el otro día con mi esposo y le decía, amor, el ser tentado no es pecado, y creo que lo hablábamos la semana pasada con ustedes aquí en Santiago. Ser tentado no es pecado. El problema es cuando esa tentación se convierte se cede a la tentación, caemos en el pecado, pero ya sin ningún temor de caer en el pecado. Hemos estudiado y analizado en constantes ocasiones que nosotros somos seres que vamos a caer en pecado, por supuesto, nos equivocamos muchas veces, por supuesto, pero si nosotros dejamos de sentir ese dolo y ese peso del pecado en nuestras vidas y comenzamos a cauterizar nuestras conciencias y perder el temor a Dios, estamos en un verdadero problema. Cuando no hay temor, mucho menos va a haber honra a Dios. Porque después de ya mucho tiempo las familias ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren buscar a Dios, ya no quieren discipularse, ya no quieren hacer nada que tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia, porque su corazón se ha cauterizado. Esos callitos que nos salen, ¿verdad? Los que trabajamos así quizás en obra o que constantemente hacen manualidades, ¿verdad? Salen porque la piel va desprendiendo células muertas. Esas células muertas se acumulan y se hace una callosidad que tú le puedes picar con un alfiler y no sientes. Prácticamente a eso se refiere el cauterizar el corazón, el dejar de temer a Dios. En el momento en que tu corazón ya no siente nada al pecar. En el momento en que tu corazón ya no siente nada, ¿verdad? Cuando robas en tu trabajo, cuando le aumentas o le quitas peso, ¿verdad?, a lo que vendes, cuando ya tienes un amante, cuando ya tienes una persona que no es tu esposa, tu esposo, sin ningún temor, aunque el domingo vayamos, ¿verdad?, nos persinemos, nos demos golpes de pecho, pero si en la semana seguimos viviendo una vida apartada de las cosas de Dios, sin un temor reverente a este Dios, no podemos exigirle una honra a nuestros hijos. Hablábamos en Casas Reales y les decía que el hogar es el gimnasio del cristiano.
La iglesia es el primer lugar donde nosotros tenemos que vivir lo que aprendemos, pero la casa es donde mayormente se practica lo que la palabra de Dios nos dice. Y si nuestros hijos están viendo una deshonra para con Dios en nosotros, ellos van a aprender a no honrar a nuestros padres. La primera figura de paternidad, ¿quién es? Es la primera figura de paternidad y nosotros como hijos, lo vamos a ver más adelante. Y si yo como hijo deshonro esta paternidad que tiene Dios para con mi vida, mis hijos van a ver esa misma figura y la van a reproducir para con mi vida. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? ¿Cuántos padres quisiéramos que nuestros hijos tuvieran tiempo para nosotros, los que ya tienen hijos grandes? ¿Verdad? Que nada más se la pasan quizás en el Xbox, se la pasan nada más quizás en la calle, se la pasan quizás nada más en la escuela, se la pasan quizás nada más en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo quiero pasar tiempo con mi hijo. Yo ahorita que tengo un hijo pequeño, ¿verdad? Lo tengo ahí en la cama, lo disfrutamos, jugamos con él, nos espantamos cuando se nos quiere caer de la cama o de la cuna, ¿verdad? Pero está todo el tiempo con nosotros nuestro bebé. Va a llegar un momento en que quizás este pequeño crezca y va a tener otros deseos, va a tener otros anhelos, pero nosotros oramos y confiamos que siendo buenos hijos para con Dios, nuestro hijo va a reproducir esa misma imagen para con nosotros y va a tener tiempo para nosotros. Quizás algunos quisieran tenerlos todos los días, pero ¿cuántos dirían como padres o como madres, bueno, con que esté un día conmigo, ¿verdad? Sería más que suficiente, que nos dedique tiempo, que podamos ir al cine, que podamos comer juntos, etcétera, etcétera. Es el deseo del corazón de los padres, ¿verdad? Que sí, dígame amén. Pero la pregunta que en esta mañana nos hacemos es, ¿tienes tiempo tú para tu Padre Celestial? ¿Tienes tiempo tú para esa figura de paternidad, la primera figura de paternidad que tenemos? Este año comenzamos una lectura diaria de la Biblia para leerla en 365 días, en un año. ¿Cuántos ya claudicaron en esa lectura bíblica? No me levanten la mano ni me digan amén. ¿Verdad? Empezamos y con Éxodo, ¿verdad? Y ya a la mitad de Éxodo como que estaba más bueno la Rosa de Guadalupe, estaba más bueno, ¿verdad? Casos de la vida real, que no sé si siga saliendo, ¿verdad? Y dejamos la lectura, porque ya va a salir María Magdalena en el 7 y dices, bueno, de alguna manera voy a verlo. O en el 3, ¿verdad? Las series de la Biblia. Amados santos de Dios, si nosotros no tenemos tiempo para con nuestro Dios, ¿cómo podemos pedir a nuestros hijos, siendo una figura, ¿verdad?, de paternidad para con los hijos, que ellos tengan tiempo para nosotros? ¿Cómo podemos exigir lo que nosotros como hijos no damos? Ahora, en segundo lugar, ¿cuántos papás hay aquí? Y de estos papás, ¿cuántos hijos hay aquí aún que tienen a sus papás? ¿Verdad? Como hijos, ¿cuánto tiempo le entregamos e invertimos para nuestros padres? Quizás la distancia no nos lo permite, quizás ciertas circunstancias no nos lo permite, pero amados santos de Dios, recordemos el mandato que Dios nos ha hecho. Honrar a nuestros padres, velar por nuestros padres. Y quizás no podemos estar con ellos toda la semana, como lo repito, ni poder darles todo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos familia, etcétera, etcétera. Pero no sabes con lo poco que nuestros padres son felices. De verdad, sé que son más felices cuando los llevamos a cenar, al portón, ¿verdad? Al quincho argentino, que por supuesto que se lo merecen nuestros padres, pero no sabes que nuestros padres, con tantito que nosotros les demostremos nuestro amor, son felices, agradecen, ¿verdad? Quizás muchos no lo demuestren, otros sí, pero cada padre, yo sé que, amados santos de Dios, valora siempre detalles de los hijos. Por eso nosotros no tenemos que empecinarnos, ¿verdad?, en pagarles un viaje a Puerto Rico. Bueno, si lo puedes hacer, adelante, pero si no puedes hacerlo, un domingo, ¿verdad?, visítalo, llévate un pollito rostizado, llévate unos nopalitos con cebollita, esos que ven en el tianguis con su jitomate, ¿verdad? Y comparte 3 horas, 2 horas con tus padres. Porque, amados santos de Dios, lo que sembremos es lo que vamos. ¿Por cuántos papás solos hay hoy en día? Porque quizás eso fue lo que sembraron con sus papás. ¿Cuántos abuelitos han visto hoy solos, verdad? Que andan ahí arrastrando el bastón, juntando cartón, solitos. Porque quizás eso fue lo que sembraron cuando eran más jóvenes. Y Dios, amados santos de Dios, es un Dios que no puede ser burlado. Dios, amados santos de Dios, tiene todas las cuentas bien checadas. Por eso es un reclamo que hoy se hace esta mañana, no para hacernos sentir mal, sino para despertar nuestra conciencia y decir, bueno, hoy es día de cambiar esta actitud. ¿Me siguen? Me dicen amén.
Segundo reclamo que la palabra de Dios nos dice, lo encontramos en Malaquías 1:9. Acompáñenme, por favor. Les recuerdo a los que nos ven por internet y están acostumbrados a la predicación expositiva, no es en sí una exposición, ¿verdad? Verso por verso, pero lo tratamos de desglosar mayormente en estos capítulos. Malaquías 1:9 dice: ahora pues, orad por el favor de Dios. Di conmigo, orad por el favor de Dios. ¿Para qué oramos? Para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Empezamos viendo que muchos no honramos a Dios ni tememos a Dios. Y muchos de nosotros dicen, pero oramos a Dios, pero le buscamos a Dios. Y aquí el Malaquías nos dice, pero ¿cómo puedes tú buscar el ser agradecido por Dios orando si vives una vida separada de quién? Si vives una vida deshonrando a Dios, si vives una vida separada de Dios, si vives una vida sin temor a Dios, una oración, amados santos de Dios, no puede cambiar lo que tu vida de obediencia no hace, ni vives. ¿Sí me siguen? ¿Me dicen amén? Tantas familias cristianas hoy en día que oran en familia, quizás, hacen su altar familiar, leen la Biblia como familia y esperan que Dios los bendiga, pero aún hay miembros de la familia desagradando a Dios, y muchas veces estos miembros son los mismos papás, la misma mamá, el mismo papá, y lo hacemos quizás de buen corazón, pero religiosamente. Mira, tenemos que orar como familia, tenemos que leer la Biblia como familia, religiosamente, pero muchas veces estos miembros de la familia siguen viviendo una doble vida. Muchos de nosotros pensamos que Dios tiene que bendecirnos solamente por orar en familia, y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere es que nosotros le agrademos con nuestras vidas. Di conmigo, Dios quiere que le agrademos con nuestras vidas. Tenemos que comprender que Dios se agrada cuando le tememos y hacemos justicia. Hechos 10:34 al 35, sin que pierdan Malaquías, por favor. Hechos 10:34 al 35. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 10:34 al 35. Yo creo que han de pensar en internet, hoy lo estoy viendo. Subimos las imágenes, por ejemplo, vamos a hablar de la familia en internet y la mitad o la mayoría de personas no viene. Han de decir, híjole, van a otra vez a decirnos de cosas, mejor no hay que. Hechos 10:34, 35, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, lo hablábamos en la mañana, sino que en toda nación se agrada del que, conmigo, le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada Dios? No del que busca a Dios religiosamente, no del que cumple con ritos, con dogmas o liturgias, no del que se sabe quizás muchos versos bíblicos y fue a muchos discipulados y a muchos institutos teológicos. Dios se agrada de quien, número 1, le teme, y número 2, hace justicia. Y muchas veces pocos versículos que tú sepas son suficientes para que le temas y hagas justicia. Muchas veces un nuevo puede temer y hacer justicia, porque Dios lo que está buscando es que le temamos y hagamos justicia. De eso es lo que se agrada a Dios. Podremos recibir lo que pedimos en oración si vivimos una vida desagradable a Dios, si vivimos sin temerle y sin hacer justicia. Número 3, tercer reclamo que encontramos en estos pasajes, y lo encontramos ahí en Malaquías. Volvamos a Malaquías, capítulo 1, versículo 11 al 13. Malaquías 1, 11 al 13. Todos lo tienen, me dicen amén. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, estamos ahí, es grande mi nombre entre las naciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y nosotros decimos amén. Y vosotros, escucha, lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es,
A ver, dice que en todas las naciones el nombre de Jehová es ¿qué? Grande, poderoso. En toda lengua, en toda nación se confiesa que Dios es el Señor en estos tiempos. Pero dice, la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, profanamos, escucha lo que dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Muchos podemos preguntarnos y decirnos, ¿yo cuándo dije eso? ¿Cuándo dije que la mesa del Señor es despreciable? Cuando dije que el alimento de Dios es inmundo, nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo hemos hecho y lo hemos dicho, aún sin darnos cuenta. Si algo le duele al Espíritu de Dios y a Dios, es que lo menospreciemos. Por eso Él nos hace este reclamo en el versículo 12. Decís que el alimento de la mesa es despreciable. Y podemos decir, nuevamente lo repito, yo cuando dije eso, cuando lo he expresado, pero tenemos que comprender que a la mesa del Señor se sirve, o en la mesa del Señor se sirve el alimento que no solamente es físico, sino que otro alimento. Porque no solo de pan, sino de toda palabra. Entonces, en la mesa del Señor se sirve también, ¿qué cosa? El alimento espiritual. ¿Me siguen? Me dicen amén. Y tenemos que ser sinceros en esta mañana. Muchas veces hemos preferido el alimento del mundo que el alimento de Dios. Muchas veces hemos preferido un domingo de cine, un domingo de aguas termales, un domingo o un jueves de boliche, etcétera, etcétera, que el alimento de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido como familia, como lo dice el versículo 13, vamos a leerlo? Habéis además dicho, o sea, aparte de que menospreciamos el alimento, habemos dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Cuántas veces la esposa le dice al esposo, ay, otra vez el domingo? Oh, pero si habíamos quedado que íbamos a ir con mi mamá. Habíamos quedado que me ibas a llevar a comprar los útiles de los niños. Ay, otra vez el domingo. Híjole. ¿Será cuando predica el pastor Waldo porque él nos habla más despacito? Con Isaí no me gusta tanto porque da muy duro. Ay, otra vez el jueves, otra vez con Romanos. Yo pensé que iba a ser más divertido, pero eso de ir verso por verso está como que medio difícil. ¿Cuántas veces? Y muchas veces como padres lo decimos, y por eso nuestros hijos terminan diciendo lo mismo. Ay, mamá, ve tú, yo no quiero ir a la iglesia. Ay, mamá, ve tú, yo no quiero ir. ¿Por qué? Por esto, por aquello, que muchas veces lo han visto por reproducción en quién. Número uno, menospreciamos la palabra de Dios, y al de menospreciar la palabra de Dios, nos fastidiamos de ella. Y no solamente eso, cuando decidimos venir con ese fastidio, dice que traemos ¿qué cosa? Lo cojo, vamos al versículo 13, lo hurtado, lo enfermo, y lo presentamos ¿cómo? ¿Recuerdan cómo tenía que ser el cordero en la Pascua? Tenía que ser el cordero más bonito, más gordo, más limpio, más precioso, ¿verdad? Nuestra vida, ¿cómo tiene que ser? Dice que nosotros somos sacrificio vivo, ¿sí lo recuerdan? Santo y agradable delante de Dios. Bueno, esa es la figura de cómo debe ser nuestro sacrificio en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no traemos ese sacrificio. Traemos lo cojo, lo inmundo, lo hurtado. Venimos, ¿verdad? Porque nos empujan a hacerlo. Venimos porque nos están obligando a hacerlo. Venimos, ¿verdad? Ya nada más por cumplir, etcétera, etcétera. Y en vez de presentarle a Dios nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable, le presentamos lo que caiga. Venimos y les decimos, aplaudan hermanos, ¿verdad? Gócense en el Señor, y están así. Señores, ¿cuántos dicen amén? Y ¿cuántos dicen gloria a Dios a esta palabra? Ya, ¿verdad? Nada más por cumplir venimos a la iglesia. Traemos, ¿verdad?
lo que nos sobra. Cuando una persona debe de venir aquí, ¿verdad?, gozosa en decir: Señor, yo quiero recibir tu palabra, ¿verdad? Y aunque quizás eso que dijo el pastor me dolió un poco, Señor, pero lo recibo, Jesús, porque quiero cambiar mi vida, quiero cambiar lo que yo soy, quiero cambiar el modo en el que vive mi familia, etcétera, etcétera. Debemos evitar, amados santos de Dios, venir de esa manera, venir por obligación, venir molestos, venir aburridos. ¿Queremos que el Señor nos bendiga así? ¿Queremos que el Señor bendiga a nuestra familia de esta manera? Viviendo en esta forma. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si dejas que tus hijos menosprecien la mesa del Señor? ¿Cómo quieres que Dios bendiga a tu familia si dejamos que nuestra familia menosprecie la cena del Señor? Número uno, primero como hombres, como sacerdotes, la familia, ¿verdad?, depende mucho de nosotros. Pero número dos, mujeres, esposas, que deben de ser esa ayuda que debe empujar el deseo del varón hacia la búsqueda del Señor. Reclamo número 4, vamos un poco más rápido, que Malaquías nos muestra en estos pasajes. Lo encontramos en el capítulo 3. Encontramos muchísimos más, no terminaríamos. Tendríamos que hacer una serie expositiva de Malaquías. Malaquías 3, versículos 6 al 12. Malaquías 6 al 12. Lo tienen, me dicen amén. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aquí nosotros somos ese tipo de los hijos de Jacob. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué cosa no hemos sido consumidos? Porque Dios no cambia. Porque Dios nos amó ¿desde cuándo? Aunque somos bien malos, dice David, como la altura de los cielos engrandeció su misericordia sobre los que le buscan. Y nosotros decimos amén, gracias Señor por eso. Versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis, ¿qué cosa? Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si hacemos un estudio exegético de estos pasajes, sabemos a qué nos referimos con el devorador. El devorador no era Satanás que andaba robándose las finanzas. El devorador era una plaga de langostas que había en aquellos tiempos, ¿verdad?, que se comían las cosechas, pero de alguna manera era lo que minaba, ¿qué cosa? El fruto del trabajo ¿de quién? Del hombre. Si lo hacemos de esa manera, no se refiere entonces a una maldición, ¿verdad?, espiritual aquí, a un espíritu inmundo. Se refiere a una langostita que comía eso. Pero ahora, amados santos de Dios, trayéndolo al nuevo pacto, recordemos que la iglesia está viviendo ¿en qué pacto? Que es el evangelio, ¿verdad?, de Jesucristo, de los apóstoles. En el nuevo pacto se nos ha enseñado a que ya no es por imposición un diezmo legal. Sígame con mucho cuidado. No es el tema de la ofrenda, pero de aquí de una manera estamos hablando de ello. Ya no es una imposición legal el diezmo. Ya no es de que tengo que venir y a fuerzas el 10% y a fuerzas el 10% porque Dios me lo exige así. Hoy el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que, y como desde el principio fue, pero el problema siempre fue el corazón del ser humano, el traer las cosas, porque nace en nuestro corazón, no por imposición. Nosotros no somos nadie, los que nos ven por internet, para decirle a la iglesia: pacta con Dios. A ver, ¿cuántos pactan con 2,000? ¿Cuántos pactan con 3,000? ¿Cuántos pactan con 5,000? Y ponemos ¿qué cosa? Una carga en las vidas, un peso en las vidas, más de lo que ellos pueden cargar. Cuando Dios dice que Él no nos da cargas que no podamos soportar, nosotros como liderazgo ponemos cargas ¿en quién?
Bueno, nosotros no, gracias a Dios, pero muchos líderes lo hacen de esta manera. Esta teología de la prosperidad. Pablo viene y nos dice y nos recuerda las cosas que hay anteriormente. Dice, demos ¿cómo? De corazón, conforme hayamos. ¿Ganaste $1,000,000 de pesos en un mes? ¿Es justo que des $1? ¿Ganaste 100 pesos? ¿Es justo que el pastor te imponga 200 pesos? Dios es un Dios de justicia, es justo. Por eso Dios dice ahora en el nuevo pacto, tú da conforme hayas prosperado, conforme tu corazón. Hoy ya Dios no pone un límite, dice puedes dar 5, 10, 15, 20, 30, 50% si así lo quieres, pero conforme hayas prosperado y conforme tu corazón. Número 1, para entender lo que estamos viendo aquí en Malaquías, ya no hay un diezmo, ¿verdad? Legal. Muchos, si lo quieren ver de una manera legal, adelante, están en toda, ¿verdad?, la libertad de dar solamente el 10%. Pero ahora hay quien dice, bueno, es que yo gano más y yo quiero aportar a la obra de Dios, etcétera, etcétera. Yo puedo dar más del 10%. Y si eso es lo que Dios puso en tu corazón, eso es lo que tú tienes que dar porque Dios lo ha puesto así en tu corazón. Me siguen, me dicen amén. Pero hay hermanas, hermanos que quizás no ganan tanto, que batallan todos los días, ¿verdad?, en encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Dios no va a venir aquí a imponerle a nadie. Y nosotros como liderazgo no somos nada ni nadie para imponerle a alguien que dé, porque nosotros como liderazgo no dependemos de ello, dependemos de quién. Al igual que ustedes, nosotros creemos lo que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada nos va a faltar cuando Jehová sea nuestro pastor. Ahora, más adelante, vamos a ver que el Señor no cambia, como dice el versículo 6, nuevamente dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué cosa? Él es fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, Dios es fiel. Una vez más creyéndolo, Dios es fiel. Pero los infieles, ¿quiénes son? Y por eso muchas veces no hay provisión. Muchas familias no se dan cuenta que siendo infieles, siendo malos administradores de los ingresos que tenemos, la Biblia le llama mayordomía a esto. Lo que estamos haciendo es robar, amados santos de Dios, esa provisión de parte de Dios. Hay muchos que por esa mala administración le damos más a Coppel, síganme con cuidado, le damos más a FAMSA, le damos más a Prestaprenda, le damos más a Compartamos Banco. ¿Qué otras se saben por ahí? Ahora sí nadie se lo sabe, ¿verdad? Comunidad, ¿verdad? Guardadito. ¿Y cómo andas en la semana jalándote los cabellos que ya no sabes de dónde sacar el pago? ¿Sí o no? ¿O estamos mintiendo? ¿Verdad? Estamos todos desesperados y ya no sé de dónde sacar. Ya fui con la comadre y no me quiere prestar. Ya fui con el compadre, ya fui a empeñar los anillos y no sé de dónde sacar. Yo creo que voy a generar mora, pues ya para el otro mes me acomodo, etcétera, etcétera. Y para eso sí, mira, vemos cómo somos buenos financieros, ¿verdad? Vemos cómo acomodamos las cosas. Pero cuando Dios nos dice, ¿verdad?, apoya la obra de Dios. Sé activo en la obra de Dios, administra, ¿verdad?, tus gastos, etcétera, etcétera. Algunos decimos, no, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Y es lo último que dejamos cuando debería de ser nuestras prioridades en cuanto a las finanzas. Un día vamos a tomar una serie acerca de las finanzas sanas, de una forma bíblica, no de una forma como la iglesia hoy lo predica, sino cómo tener finanzas sanas. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros podemos vivir bien con poco dinero, ¿no? Dios no quiere hacer millonarios a todos como lo enseña hoy la doctrina de la prosperidad, falsa enseñanza. Nosotros vivimos con poquito, pero aún así tenemos para sobreabundar. Hoy enseña la iglesia, ¿verdad?, que tienes que ser millonario, el campeón que hay en ti, ganar, y no estamos en contra de ello tampoco. Si Dios quiere prosperarte de esa manera, adelante. Pero nuestro enfoque como cristianos no es el dinero, es la gloria. Y si Dios me bendice económicamente, ¿para qué es? ¿Para la gloria? Y si Dios no me bendice económicamente, ¿también es para la gloria? Job dijo, Dios da, Dios quita, sea el nombre de Jehová alabado. El centro no es cuánto tienes, el centro es cómo está tu corazón con lo que tienes. Puede ser un avaro con 100 pesos a la semana. Puede ser un avaro con $1,000,000 de pesos a la semana. ¿Me siguen? Me dicen amén. Hay una mala enseñanza de finanzas y debemos aprender como iglesia
que número uno debemos de ser buenos administradores. Me siguen, me dicen amén. El plan de Dios para la provisión económica y material para la familia está basada en poder devolverle a la obra de Dios con fe, con amor, con fidelidad, la parte que le pertenece a la obra de Dios. Al hacerlo no estamos poniendo en la posición de poder recibir, ¿verdad? No lo hacemos por decir te doy y tú me das, ¿verdad? Como muchos lo ven, si siembro 1,000 pesos, Señor, yo quiero que me lo devuelvas al 100 por uno, quiero 10,000 pesos. No lo hacemos en ese aspecto, porque dice que Dios ama al dador. Lo damos por el simple deseo de estar alegres, de agradecimiento para con Dios, y porque sabemos que eso poco o mucho que tú das siempre es mucho para la obra de Dios. Siempre, amados santos de Dios, nunca va a haber poco apoyo. Todo lo que tú haces para la obra de Dios es mucho, porque de esta manera seguimos avanzando en la predicación y en la proliferación de la palabra de Dios. La promesa de los diezmos en el Antiguo Testamento incluía protección. Dice este pasaje: reprenderé al devorador. Si me siguen, me dicen amén. Versículo 11: reprenderé también por a vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pero ahora en el nuevo pacto, al dar de corazón, esta promesa no fue abrogada, porque recuerden lo que dijo Jesús, que Él había consumado, ¿qué cosa? La fe, Él había consumado la obra, que Él no venía para abrogar la ley, sino ¿para qué? Por lo tanto, la promesa de protección, amados santos de Dios, no se ha quitado de en medio. Sigue estando esa promesa, siempre y cuando la vida sea una vida encaminada correctamente a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a proteger tus finanzas? Siendo un buen administrador y sabiendo finanzas sanas. ¿Me siguen? Me dicen amén. No es algo mágico, aunque, amados santos de Dios, es una ley. Muchas veces lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Es una ley inconmovible, pero lo que verdaderamente nos cubre nuestras finanzas es este libro impregnado en nuestra mente, porque este libro nos va a hacer mejores mayordomos, mejores administradores, que van a velar y cuidar por la provisión que Dios nos da todos los días. ¿Me siguen? Me dicen amén. Quinto reclamo y último que Dios tiene para nosotros esta mañana, y ese es: les estamos enseñando a nuestros hijos que servir no vale la pena. Les estamos enseñando a nuestros hijos que servir no vale la pena. Malaquías 3, 14 al 18. Y con esto vamos terminando en esta mañana. Malaquías 3, 14 al 18. Dice de esta manera: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Escucha el pensamiento de el incrédulo. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. ¿Y qué cosa? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó murmuración. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no. Solamente hasta que nos volvamos a Dios vamos a diferenciar entre el justo y el impío. Porque antes de venir a Dios decíamos de esta manera, escucha: ¿por qué ese narcotraficante, verdad, está allá en su penthouse en Miami con 10 modelos colombianas, fumando marihuana, con grapas de cocaína, y no le pasa nada? Es lo que está diciendo aquí el pueblo incrédulo. Viven como si nada, nadie los atrapa, ¿verdad? Viven bien gozosos. Y uno que sirve a Dios, ¿verdad? Y hasta lo dicen así con la vocecita bien humilde: y uno que sirve a Dios, mira cómo vivo, mira cómo ando con mis zapatitos, ¿verdad? Hace 3 años que compré en Tecámac y no me he ganado comprar otros zapatos. Eso es la diferencia, ¿verdad?, que ve el incrédulo. Pero en pasajes más adelante nos dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Cuando venimos a Dios nos damos cuenta que nada va a quedar impune.
nada va a quedar impune. Di conmigo, nada va a quedar impune. Todo va a tener su paga, amados santos de Dios. Va a haber un juicio, donde dice Apocalipsis que estábamos todos puestos de pie delante de un gran trono blanco. ¿Y por qué de pie? ¿Se lo han preguntado? Porque ya no va a haber momento para doblar nuestras rodillas. Porque el trono de la gracia, ¿dónde fue? En esta vida, Dios en su gracia nos permitió doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, quiero ser más como tú. Pero en aquel momento, cuando estemos delante de Dios, ya no va a haber oportunidad de doblar las rodillas. Ahí va a ser el trono del juicio, amados santos de Dios. Y en ese momento, el que parecía que estaba arriba en el penthouse, va a estar abajo. Amados santos de Dios, todos van a pagar por todo lo que hicieron. No va a quedar nadie impune. Pero me robaron, pero me hicieron cuando era niño, sufrí maltrato, sufrí violaciones, etcétera, etcétera. Amados santos de Dios, esta vida no lo es todo. Lo máximo que puede vivir un hombre bien sano son 100 años, 110 años. Compáralo con una eternidad. Compáralo para la vida venidera y no tiene comparación. Y en esa vida venidera, amados santos de Dios, en esa eternidad es donde los malos y los injustos recibieron su paga. Y tú dirás, pero vivieron 80 años de su vida con un Mercedes-Benz, etcétera, etcétera. No se va a comparar a que por una eternidad estén en el lugar donde está el lloro y el crujir de dientes, donde la llama del tormento sube por los siglos de los siglos, donde dice que estas personas piden a gritos que se les predique el evangelio a sus familias, que se levanten de los muertos alguien para que le hablen a su familia y crean, etcétera, etcétera. Lo que Jesús nos cuenta en Lucas. Dime tú si vale la pena entonces vivir 80 años de tu vida viviendo con lujos, etcétera, etcétera, en el narcotráfico y lo que Satanás puede ofrecer, a una vida piadosa en las manos de Dios. Porque todavía hay una promesa, que aquel que llora va a ser consolado. Aquel que sufre ganará la corona de la vida eterna, y etcétera, etcétera. Encontramos muchas promesas de parte de nuestro Dios a todos aquellos que sufrimos. Si fuese el caso, porque muchos de nosotros con estos 20 kilitos de más, se ve que no sufrimos tanto. Se ve que sí hay a veces para barbacoa, que sí hay a veces para un Kentucky, y gracias a Dios podemos decir lo que decía el rey David: joven fui y envejecido y no he visto a un justo desamparado que mendigue pan. Gracias a Dios no hemos sufrido como sufren allá en Medio Oriente, no hemos sufrido como están sufriendo en Venezuela, no hemos sufrido como están sufriendo en países como Irak, Irán, etcétera, etcétera, por predicar el evangelio de Cristo. Nosotros estamos en la gloria, amados santos de Dios, en la gloria de verdad. Nosotros tenemos provisión, aunque a veces escasea el trabajo, pero hay trabajo, tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos sustento. A veces falla, pero a veces es más por nuestra falta de administración que porque realmente Dios no nos quiera proveer, etcétera, etcétera. Verdaderamente, cuando nosotros volvamos a Dios, Él nos va a dar este discernimiento. Muchas veces les decimos que no sirve de nada a nuestros hijos. Era el punto para regresar y terminar lo que leíamos al final. Que de nada sirve el servir, que no vale la pena estar en la iglesia y servir en un ministerio. ¿Cuántos esposos fueron en el servicio de las esposas? ¿O cuántas esposas fueron en el servicio de los esposos? Ay, ya te vas a la iglesia otra vez. Ay, ya vas a servir. Ay, sí, ya eres de las hermanitas del coro. Ay, sí, ya te sientes, ¿verdad, Andrea Bochile, allá adelante? Ay, sí, ya vas a limpiar, ¿verdad? Limpia tu casa, ¿para qué vas a limpiar la iglesia? Etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas hemos escuchado así que frenan nuestro servicio para con Dios? Pero tenemos que tener bien claro, hay diferencia entre el que sirve y el que no quiere servir. En el versículo 18 nos lo dice eso, la segunda parte. Discerniremos la diferencia entre el que es justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y vamos a terminar dando un consejo. Permitamos que nuestra familia sirva al Señor. No seamos faraones en nuestra casa, que dictemos y dictaminemos las cosas, porque no hay nada más precioso que nosotros podamos servir y ser útiles en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una promesa para estas personas en el versículo 16. Léanlo en voz alta conmigo, lo que Dios nos dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Dios no se va a olvidar
delante de Él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice la promesa de Dios: y serán para mí especial tesoro. Gloria a Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amados santos de Dios, no hay bendición más grande que tener a nuestro Dios de nuestro lado. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Queremos vivir una vida abundante en nuestra familia? Aprendamos a vivir una vida confiada en Dios, una vida que sirva a Dios. Y hay una promesa: somos especial tesoro para nuestro Dios. Pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta mañana te damos infinitas gracias por tu palabra, por tu exhortación, porque también en la exhortación, Señor, está la vida. Y creo más en ella, Señor Jesús, porque tú has venido a lo cojo, has venido a lo menospreciado, tú has venido a los heridos, dice tu palabra. ¿Y cuántos de nosotros venimos heridos de esta manera, Señor Jesús? Quizás nuestra familia, nuestros hijos, la forma en la que vivimos no era la correcta y pasamos por tantos problemas, por tantos conflictos, por tantas situaciones difíciles. Pero hoy tu consejo, Señor Jesús, nos invita a vivir una vida obediente a ti, porque en la obediencia está la bendición. Hoy queremos, Señor, tener una familia transformada. Creo que no hay deseo más grande para un padre que el tener una familia unida, que sirva a Dios de todo su corazón. Y los que estamos aquí presentes, Señor Jesús, sé que es el deseo de nuestro corazón, porque por eso estamos, porque deseamos con todo nuestro corazón el que tú obres en nuestras vidas, porque hemos entendido que solamente en ti hay palabras de vida eterna, que solamente en ti, Señor Jesús, está la provisión de los hijos, que solamente en ti está la vida abundante, que en ti está la verdad, que en ti está nuestro castillo y nuestro refugio, que tú eres el único que puede cambiar los corazones de piedra, que tú eres el único que puede traer, Señor Jesús, un cambio de mente a cada uno de nosotros, y el que tú puedas hacer el milagro, Señor Jesús, de que toda nuestra familia esté en este lugar alabando y bendiciendo el nombre de Cristo Jesús. No es, como dicen los jóvenes, un sueño guajiro, no es una idea vaga. En esta hora te pido con todo tu corazón que ores conmigo y ores por tu esposo, ores por tu esposa, ores por tus hijos, levantes tus manos, te rindas a tu Dios en esta mañana y le digas: Señor, hoy yo oro por mi familia, hoy yo oro por mis hijos. Quizás están pasando por situaciones difíciles, quizás están pasando por una separación, por una ruptura, quizás están pasando por tiempos de alcoholismo, de drogadicción, quizás viven distanciados, viven en contiendas, viven en divisiones, viven en griterías. Señor, en esta hora con todo nuestro corazón oramos por nuestra familia, Señor Jesús, y te pedimos, Señor Jesús, que obres en ella, que obres en los padres de familia, Señor Jesús. Hay muchas personas, Señor, que vienen a este lugar solos, sin el cónyuge, sin la esposa, Señor Jesús, y eso es acaso de que quizás ellos no conocen tu palabra. En esta hora oramos porque la luz que irradia en la faz de Jesucristo a través del testimonio de cada hermano y hermana condensa el corazón de los esposos y de las esposas. Que pronto, Señor Jesús, veamos entrando por este lugar familias unidas, que estén de la mano, Señor Jesús, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que tú eres Dios, Hijo, Señor Jesús, que venga la iluminación, Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde la ciencia, donde la filosofía, donde las ideologías, Señor Jesús, humanistas, están minando la mente de nuestros jóvenes, Señor Jesús. En esta hora oramos, les cubrimos con tu presencia, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, y reclamamos a nuestros jóvenes. Hoy oramos, Señor Jesús, porque tú nos des la sabiduría para saber instruir
servirlos en justicia y en verdad, y porque ninguna de estas cosas miren, Señor Jesús, la mente de nuestros jóvenes, la mente de nuestros hijos. Hoy oramos porque el amor del matrimonio sea más y más, Señor Jesús, en esta congregación, porque el esposo y la esposa vivan en un solo pensar, vivan en un solo sentir, Señor Jesús, y porque este núcleo que has dado a la iglesia, que es la familia, Señor, se fortalece, porque creemos, Señor Jesús, que cuando la familia se fortalece, la iglesia será fuerte, y cuando la iglesia es fuerte, Señor Jesús, haremos un impacto en el lugar donde nos desempeñamos. Creemos que tú nos vas a usar para que nuestro empleo, para que nuestros hogares, para que nuestras iglesias, para que nuestros trabajos, Señor Jesús, tu palabra se presente, Señor Jesús, como vida, e impactemos no solamente a Tecámac y a Catepec, al mundo, Señor Jesús, y que seamos usados, Señor, en tus manos. Aquí hay muchos obreros que quizás tienen dones y talentos que aún no han descubierto, pero que tú les has entregado. Aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, Señor Jesús. Y yo con todo mi corazón oro porque tú levantes a estas familias para tu servicio. Que no les impidan servirte, sino que entiendan que al servirte, Señor Jesús, viene la bendición. Que al obedecerte somos bendecidos. Cubrimos a las familias en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Gloria a ti, Jesús, con todo tu corazón, porque es para Él. Gracias. Gracias, Señor. Amén, Jesús.